dones de 1 Corintios 12 se les llama dones extraordinarios. En un lenguaje más actual se les puede llamar dones sobrenaturales. ¿Por qué? Porque son dones, pues, muy vistos, por así decirlo. De hecho, se le llama manifestación del Espíritu. Es una manifestación en griego. Te vas a encontrar muchas palabras que todas dan a entender, hacerse ver, por así decirlo. Es algo que se manifiesta, que lo puedes ver. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 12. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Date cuenta que no está hablando de talentos y dones, porque la diferencia entre los talentos humanos y los dones espirituales es que con los talentos se nace o se adquieren con el tiempo. Tenías el potencial dentro de desarrollar ese talento, pero quizá no lo sabías. Hay gente que desde muy pequeño sabe los talentos que tiene. Gente llamado a la música, que de pronto empiezan, cualquier instrumento se le da bien tocar. El piano, la guitarra, las congas, la batería, el bajo. Tienen un talento para la música, sin ni siquiera conocer al Señor estoy hablando. De ahí los músicos y las voces. Luis Miguel, Alejandro Sanz. Los que le acompañan son inconversos todos, no tienen al Señor. Tocan el piano, la batería, el bajo y son gente extraordinaria en sus talentos. Que esos talentos también proceden del Señor, porque la creación la ha hecho el Señor. Y el hombre inconverso vive porque Dios le da el aliento de su boca. Aunque proceden del Señor, no proceden directamente al espíritu del hombre para desarrollar ese don espiritual dentro del cuerpo de Cristo, sino que es un talento que ya lo lleva el hombre como potencial por haber sido creado por Dios. Y lo desarrolla indudablemente no para el Señor, porque no conoce al Señor, pero sí lo desarrolla para su ego, para su fama, para su dinero o para el bien de la gente. Hay gente que en el mundo que no siempre usa los talentos para darse a ver ellos. Hay gente noble que lo usa para hacer bien a otros, aunque siempre, indudablemente, el ego del hombre siempre estará ahí en una medida más grande y más pequeña. Pero hasta los que tienen dones espirituales los usan y siempre hay un resquicio de orgullo. Porque todo lo que haga el hombre, tanto cristiano como no cristiano, siempre está manchado por el pecado. En unos en una dimensión, en otros en otra, hasta la oración más sincera que podamos hacer a Dios tiene resquicios de mancha del pecado, que el Señor lo ve. Por eso todo es por gracia. Porque si tuviera que evaluar el Señor, algo sincero, nunca encontraría nada. Ahora bien, sabe el Señor que dentro de la mancha de nuestro pecado, sabe cuando uno está siendo más sincero o menos sincero. Y eso es lo que el Señor valora. Es decir, pasa por alto esa pequeña mancha que siempre está en todas nuestras acciones y por su gracia contesta porque considera la sinceridad de uno o la hipocresía de otro. Él siempre lo sabe. Entonces el apóstol dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Son dones espirituales. Y el apóstol dice: no quiero que ignoréis. Siempre os he dicho que el mayor enemigo de la iglesia no es Satanás, es la ignorancia. No saber lo que Dios nos ha dado, pues no podemos disfrutar ni desarrollar lo que el Señor nos ha dado porque no lo sabemos. Entonces la ignorancia es un peligro en medio de la iglesia del Señor. Ahora dice el apóstol Pablo: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y ahora dice: sabéis. No quiero que ignoréis, sabéis que cuando erais gentiles, date cuenta que está hablando de los corintios. Los corintios es una iglesia donde hay judíos y gentiles. Lo que pasa es que a los creyentes ahora se les puede llamar judíos. No porque lo seamos físicamente, sino que se nos puede llamar así porque pertenecemos a las pisadas de Abraham. La Biblia dice en Gálatas que teniendo fe somos descendientes de Abraham. ¿Pero en qué sentido? Espiritualmente. Porque físicamente no somos judíos. Se nos puede llamar así porque seguimos las pisadas de la fe que tuvo Abraham. Por eso dice: cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. De hecho, está hablando de gentiles
que tenían ídolos porque no conocían al Dios verdadero. Por tanto, os hago saber, date cuenta el contraste entre no ignoréis, sabéis que se os llevaba a ídolos mudos, y ahora dice, os hago saber. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Es decir, nadie puede decir, así dice el Espíritu Santo, maldito sea Jesús, porque el Espíritu Santo no dirá eso jamás en la vida, ya que el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios, la Trinidad, y son benditos por los siglos de los siglos. Entonces, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es esta. ¿Puede llamar una persona a Jesús Señor sin el Espíritu Santo? Sí, pero de una manera falsa. ¿Por qué? Porque decir Jesús es mi Señor y no dejar que gobierne tu vida, eso es falso. Entonces, ¿puede sin el Espíritu Santo llamar a Jesús Señor? Sí, pero esa confesión es totalmente falsa. Y el Señor lo sabe. Ahora, quien tiene al Espíritu del Señor gobernando su corazón, ese dice Jesús es el Señor de una manera genuina y verdadera porque tiene el Espíritu Santo dentro. Ahora dice el apóstol, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Date cuenta, dice, hay diversidad de dones. ¿Qué dones son? Los dones que él va a explicar ahora pertenecen al Espíritu Santo. Ahora dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor, no dice el Espíritu Santo ahora, dice, el Señor es el mismo. ¿Por qué? Porque los dones los distribuye el Espíritu Santo, pero los ministerios los distribuye Jesús. Los dones los distribuye el Espíritu Santo. Los ministerios los distribuye el Señor Jesús. Hay una relación en la Trinidad y hay un complemento entre ellos, una administración correcta. El Espíritu Santo da dones, Jesús otorga ministerios. Entonces, ¿dónde vemos que Jesús otorga ministerios? Efesios capítulo 4, la Biblia dice que el Señor subió a los cielos, el que bajó es el mismo que descendió, está hablando de Jesús, dice, y Él dio dones a los hombres, y a unos puso Dios en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, los ministerios los da el Señor, y los dones los da el Espíritu Santo. Y ahora dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y ahora dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. ¿Qué son operaciones? Operaciones son intervenciones de Dios. Ahora, ¿quién hace esas operaciones? Dios. ¿Qué son operaciones dentro de los dones? Operaciones dentro de los dones, por ejemplo, son momentos específicos de Dios, que es una operación divina, y que lo ha hecho Él, pero que es algo excepcional, no es un patrón a seguir. Por ejemplo, la Biblia dice que el apóstol Pablo, con sus delantales y su ropa, se los llevaban a los enfermos y a los endemoniados, les ponían eso en la piel, en la carne, y los demonios se iban y las enfermedades se iban. Esas eran operaciones de Dios. No, es algo excepcional, no es algo, un patrón a seguir. Es algo que Dios hacía en ese momento y chimpún. Jesús, por ejemplo, usaba operaciones que Dios le daba. Jesús oraba por un ciego. Una de las veces le puso los dedos en los oídos y escupió en su lengua. Son cosas que no se pueden entender, pero que Dios le mandó a hacer eso. ¿Por qué le mandó Dios a hacer eso? Era una operación de fe. Entonces, ¿cuál es lo normal? Lo normal es poner las manos. Jesús siempre usaba sus manos para orar por los enfermos. Esa es la manera normal para bendecir a alguien. Dios ha dicho, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. La doctrina es poner las manos. Una operación exclusiva de Dios es hacer algo, pero uno tiene que estar muy seguro.
porque en nombre de estas operaciones se han cometido locuras y locuras y más locuras y un poquito de más locuras. Tanto que los hombres se han cerrado los dones espirituales precisamente por esas locuras. Por eso un hombre tiene que tener mucha comunión para esto. Una mujer de Dios tiene que tener mucha comunión y saber oír a Dios para estas operaciones. Jesús, que oía perfectamente a Dios, pues siempre que hacía una de estas locuras, ocurría en bendición. ¿Por qué? Porque era Dios que se lo había dicho. Ahora dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué sirven las manifestaciones del Espíritu? Para provecho. Entonces, el don que Dios te ha dado es provecho para tu vida espiritual. ¿Por qué? Muy fácil. Mira, todo el mundo quiere ser usado por Dios. Y si alguien es usado por Dios, eso te hará bien a ti. Porque eso provoca celo, provoca ánimo, provoca gozo. Una persona que está sentado en su banco sin hacer nada, ya sea que la denominación no le deje hacer nada o que el pastor no le deje hacer nada, entonces se secan las ovejas. La gente necesita realizarse, no realizar su yo. Tiene que entender que el don es para la gente, que Dios te quiere usar para bendecir a la gente, pero es provecho tuyo. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a seguir adelante. Y eso, el que no lo crea, el que quiera hacerse espiritual y decir que no, simplemente es un hipócrita disfrazado. Se está disfrazando como un gigante de la fe, como que no necesita nada de eso, pero la verdad es que temporadas de nuestra vida necesitamos ánimo, necesitamos sentirnos valorados y usados por el Señor para seguir adelante. Eso lo necesita todo el mundo. Hay gente que yo sé. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, en YouTube nos escucha gente de muchos sitios. Uno puede decir, no, porque eso es hipocresía. Todo el mundo necesitamos eso en cualquier momento de nuestra vida. Ser usado, ser valorado, ser bendecido por la gente. No descansamos en eso, pero todo el mundo necesita eso. Entonces, el don es para provecho tuyo, porque el Señor te bendice. Y ahora dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Eso quiere decir que cada uno de los que han nacido de nuevo tienen un don espiritual dado por el Espíritu Santo. Un don. Si has nacido de nuevo, Jesús es tu Señor. Tienes un don del Espíritu Santo. Ahora, eso lo tienes que descubrir tú. Tienes que pedirle al Señor que te dé iluminación, que te ilumine, que te diga cuál es el don que Él te ha dado. Uno de los problemas denominacionales es que los pastores y obreros no permiten a las ovejas fluir en sus dones. Pero yo os voy a decir el porqué. El porqué es que hoy día las ovejas tienen más conocimiento que el pastor. Entonces los pastores se ven inferiores y no pueden llevar al rebaño. Entonces, ¿qué dicen? Las ovejas no pueden hacer nada. Pero no porque Dios no quiera que las ovejas hagan algo, sino porque el pastor se siente amenazado porque la oveja sabe más que él. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Elevar su vuelo. Tiene que estudiar más, leer más, orar más, no por competencia pastor y oveja, sino porque si crees que eres el pastor, tendrás que alimentar a las ovejas, no las ovejas a ti. Pero como los pastores hoy son tan mediocres, no permiten a las ovejas volar, porque ellos no saben volar. ¿Pero qué tiene que hacer el pastor? Elevar su vuelo. Estudiar más Biblia, más doctrina, más oración y permitir al Espíritu Santo que te use. Entonces, de esa manera, no va a haber ese filo cortante entre una oveja y un pastor, sino que el pastor va a saber guiar a la oveja y la oveja, si ve al pastor preparado y es humilde, se dejará guiar por su pastor. Ese es el problema denominacional. Por eso siempre se ha dicho que las ovejas no pueden hacer nada, pero la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que cada uno tiene un don y que el don, dice Primera de Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros por la gracia de Dios. Debes de ministrar los dones. Ahora bien, siempre con mucho orden. ¿Por qué? Sujeto al pastor. Porque hay gente muy loca que quiere usar sus dones y eso es
Eso sí es un peligro, pero un pastor tiene que estar preparado, elevando su vuelo para saber poner las cosas en su sitio y decir, así no ministre los dones. Porque de hecho, el apóstol Pablo, cuando habló de los dones espirituales, habló precisamente porque había un desorden a la hora de ministrarlos. Y lo que el apóstol Pablo estaba intentando hacer era ordenar a la iglesia de los corintios, porque ellos usaban sus dones de una manera que no era edificante, era desordenada y que no honraba al Señor. Por eso él dijo que el Señor es orden. Él dijo más tarde en Corintios 14 que el Señor es orden, porque los corintios estaban usando sus dones de una manera muy mal. Y ahora dice el apóstol, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este significa uno en la iglesia, a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué significa palabra de sabiduría? Palabra de sabiduría, lo que dice ahí, vosotros sabéis que yo le pregunto al Señor, aparte de estudiar libros, estudiar teología, yo le pregunté al Señor acerca de los dones espirituales cuando yo tenía, no sé, más o menos 20 años, tendría 20 años o menos, tenía menos de 20 años, estaba orando en la habitación de mi padre y le pedí al Señor que me revelara o me iluminara en su palabra acerca de los dones espirituales. Y el Señor me iluminó en algunas cosas. Palabra de sabiduría tiene que ver con una palabra específica que Dios da en una circunstancia momentánea de un creyente que necesita esa palabra de Dios y que ese creyente, si obedece esa palabra dada por ese hombre o mujer que tiene el don de palabra de sabiduría, si hace caso, su problema se arregla. Porque Dios está detrás del asunto. Es una palabra de sabiduría. Os voy a poner un ejemplo. Jesús fluyó mucho en estas palabras de sabiduría, en el don de palabra de sabiduría. Un ejemplo os voy a poner. Hace poco el hermano que vino aquí hablando de la moneda, ¿os acordáis? Bueno, los herodianos, que es un partido político, se unen con los fariseos, que es un partido religioso. Son dos partidos diametralmente opuestos, pero los fariseos, los mayores, los saduceos, que era la aristocracia de la religión, les dicen uniros y preguntar a Jesús una cosa, pillarle en esta tentación. Preguntarle si es lícito dar tributo a César. Si dice que no, entonces los herodianos se lo dicen al Imperio Romano y el Imperio Romano le mata. Además, Galileo era una persona que vivió cuando Jesús tenía 12 años y él le dijo a los judíos que no se podía dar tributo a César porque Dios decía que no. Se provocó una ruina. Unos 6.000 crucificados en aquel tiempo. Jesús vio una gran parte de Jerusalén llena de cruces, de hombres que lucharon por no dar tributo a César. Entonces la historia se volvía a repetir. Aquí hay un maestro religioso como Galileo que dice que no es bueno dar tributo a César. Entonces Jesús estaba entre la espada y la pared, aunque vosotros sabéis que él no le teme a nada, porque de hecho ellos vinieron fingiendo y le dijeron, sabemos que enseñas el camino de Dios, que no temes a nadie y que no amas la hipocresía, sino que amas la sinceridad. Sabían con quién estaban delante, pero la pregunta era embarazosa. ¿Es bueno dar tributo a César? Si dice que no, entonces los herodianos se lo pueden decir a César. Si dice que sí, pues los fariseos se lo decían a los saduceos y la aristocracia religiosa se enfadaría con él. Porque la aristocracia religiosa, aunque daba tributo a César, no querían hacerlo, lo hacían regañadientes. Por eso ellos se quejaban de los cobradores de impuestos. Porque los cobradores de impuestos, algunos eran judíos que cobraban a los judíos los impuestos para Roma. Por eso Mateo, que era un cobrador de impuestos que el Señor lo convirtió en un apóstol, lo rechazó. ¿Por qué lo rechazaba el pueblo? Porque era un judío que cobraba a los judíos y encima más dinero para dárselo al gentil. Y eso era una blasfemia. Por eso Zaqueo, ¿os acordáis de Zaqueo? Que a nadie le recibía, era otro cobrador de impuestos de mucho dinero y extorsionaba a los propios judíos. Os voy a poner un ejemplo, es como nosotros, los gitanos, nosotros somos gitanos y somos una etnia que estamos muy unidos y que si tenemos que hacer bien en el Señor no es así, pero en el mundo un gitano, si tiene que hacer a un gitano bien antes que a uno que no lo es, lo hace.
En el Señor no existen banderas, porque el Señor tiene muchos colores. El arco iris lo ha creado el Señor. Pero el gitano es así. El judío es igual. Entonces el cobrador de impuestos decía, dame este dinero y dame un poquito de más. Claro, imagínate lo que decían los judíos de ese judío. Lo rechazaban completamente. Entonces, Jesús estaba entre la espada y la pared. Si dice que sí es bueno dar tributo a César, los fariseos se lo dicen a los saduceos, la aristocracia religiosa se enfada. Si dice que no, se puede enterar a César y puede haber una revolución y puede haber mucha muerte. Entonces Jesús dijo, ¿tenéis una moneda ahí? Sí. Meten la mano, sacan la moneda y dice, a ver, ¿qué hay en la moneda? Dice, en la moneda hay una imagen, sí, y una inscripción, así. ¿De quién es la inscripción? Bueno, la inscripción dice que es César. ¿Y la imagen? Dice César también. Ah, entonces en la moneda hay una imagen. Sí. ¿Quién es la imagen? César. Entonces, si en la moneda está la imagen de César, ¿a quién pertenece la moneda? Pues a César. Por eso Jesús dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es lo de Dios que se le debe dar a Dios? Porque Jesús especificó que la moneda era de César. Pero ¿qué es lo que le pertenece a Dios? Bueno, si la moneda pertenece a César porque lleva su imagen, lo que Jesús estaba diciendo es que los hombres pertenecen a Dios porque son imagen de Dios. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿De quién es la moneda? De César. ¿Por qué? Porque lleva su imagen. Entonces dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? Lo que lleva su imagen también. ¿Y quién es el que lleva su imagen? El hombre lleva la imagen de Dios. Jesús estaba diciendo, darle a César el dinero y olvidaros de partidos políticos y religiosos, entregaros a Dios, porque vosotros lleváis la imagen de Dios. Y claro, eso fue una palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque uno no sabía qué contestar en ese momento, pero el Espíritu Santo le dio una palabra de sabiduría que la Biblia dice, no volvieron a preguntarle más. Fliparon con la respuesta, porque nadie podía jamás dar una respuesta así. O sea, caer que la moneda pertenece a César porque lleva la imagen de César y caer que el hombre pertenece a Dios y se debe de entregar a Dios porque lleva la imagen de Dios. Era una palabra de sabiduría, pero también ahí funcionó el otro don, que dice, palabra de sabiduría a otra palabra de ciencia. Palabra de ciencia es conocimiento revelado. La palabra ciencia significa conocimiento. Es un conocimiento revelado de Dios en ese momento que por tus propios medios tú no puedes conocer. Es una palabra de ciencia. Por ejemplo, le dice el Señor a Ananías, Ananías, sí Señor, mira, hay un hombre llamado Saulo de Tarso que persigue a los cristianos, me ha aparecido en el camino y le he tirado en el suelo, lleva 3 días orando, ¿ves? Y ora por él. ¿Dónde está? En la calle derecha. Date cuenta, el Espíritu Santo le reveló el nombre, la situación de una persona, dónde estaba y qué estaba haciendo. Dice, está orando. Eso es palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque era conocimiento revelado de Dios. Él no podía saber dónde estaba Saulo de Tarso, no lo podía saber. No podía saber que estaba en la calle derecha, no podía saber lo que había sucedido en el camino y no podía saber en el momento en el que está orando. Yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. Ahora mismito, si yo os dijera, por ejemplo, ahora es que no sé a quién poner. Voy a poner a mi abuela Mondi, que siempre la menciono mucho. ¿Qué está haciendo mi abuela Mondi ahora? No lo sabéis. Puede estar en casa o puede estar en la calle. No lo sabéis. ¿Por qué no lo sabéis? Porque se necesita un conocimiento revelado. Ahora, si el Espíritu Santo te dice, Mondi está aquí, está haciendo esto, te está revelando lo que tú por tu propio conocimiento no puedes conocer. Es un ejemplo infantil, pero eso es lo que significa palabra de ciencia. Conocimiento revelado de Dios de algo que tú no puedes saber por tus propios medios. Ahora bien, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría muchas veces actúan separado. ¿De acuerdo? Jesús a veces dio una palabra de sabiduría, arregló un problema o derribó un problema a través de una palabra de sabiduría. Pero luego también la palabra de ciencia, que es algo revelado, en Jesús funcionaba mucho, porque la Biblia dice, cuando le venían a tentar, dice la Biblia, sabiendo Jesús las intenciones de sus corazones, te das cuenta que Jesús lo sabía de saber, de conocimiento, no que lo intuía, no que miraba, no que decía, oh, tienen la negra, no, él lo sabía porque era una palabra de ciencia, un conocimiento revelado de Dios. Ahora bien,
aunque funciona separado, es un don separado, palabra de sabiduría y palabra de ciencia, a veces actúan juntos. Por ejemplo, Salomón. Salomón, ya saben que le vienen dos mujeres, porque una estaba acostada y se dio la vuelta y mató a su niño. Y cambió el niño a la otra, y cuando se levantaron por la mañana, esta dijo, mira, este es mi niño, el tuyo es el que ha muerto. La otra dijo, no, el mío es el vivo y el tuyo es el que ha muerto. Y hubo una disputa entre ellas, el mío es el vivo. Bueno, en total, que fueron al rey. ¿Quién era el rey? Salomón, que días antes el Señor se le había aparecido y le había pedido al Señor un corazón sabio. Bueno, pues cuando las mujeres vienen, él está sentado en su trono y una dice, el niño es el mío, el vivo es el mío y el muerto es de ella. Y la otra dice, no, el tuyo es el muerto y el mío el que vive. ¿Quién ahora? ¿Quién ahora? Si no había esto de análisis, estamos hablando de hace, la tarara sí, la tarara no, años y años y años. Pero ¿qué le vino a Salomón? Le vino una palabra de sabiduría. Traed una espada y partid al niño por la mitad. Entonces, esa palabra de sabiduría arregló el problema. ¿Por qué? Porque él sabía que la verdadera madre saldría al encuentro y diría no. Y si no saldría al encuentro, revelaría esa palabra de sabiduría que era muy mala madre. Menos mal que era buena madre. Salió porque dice la Biblia que se le conmovieron sus entrañas y dijo no, el niño no es mío, dárselo a ella. Pero la que era mala dijo no, el niño ni para ella ni para mí, partidlo por la mitad. Entonces Salomón dijo, arreglado el problema. La palabra de sabiduría ha arreglado el problema porque esta es la verdadera madre. Eso fue una palabra de sabiduría. La Biblia dice que a partir de ahí todo Jerusalén temió a Salomón y dice el por qué. Por la sabiduría que Dios le había dado. ¿Te das cuenta? La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. Ahora bien, como la sabiduría tiene que ver, la palabra de ciencia tiene que ver con conocimiento revelado de una causa y la palabra de sabiduría tiene que ver con arreglar a través de una solución ese problema revelado. Voy a poner los dos dones en un contexto que se pueda entender. El profeta Agabo, en Hechos, es un profeta no muy conocido, aparece solo una o dos veces en el libro de los Hechos, en las epístolas pastorales y apostólicas y Apocalipsis y Judas no aparece más, solo aparece una o dos veces. Sí, aparece dos veces, una profetizando a Pablo y otra profetizando esto. Dice la Biblia que Agabo dijo por el Espíritu, viene una gran hambre a la tierra. Y Lucas, que es el que escribe Hechos, dice, esa hambre la cual se cumplió en tiempo de Claudio, un rey. Se cumplió en ese tiempo. Pero él dijo, por el Espíritu viene una gran hambre. ¿Eso qué fue? ¿Ciencia o sabiduría? Eso es ciencia. Le reveló Dios algo que él no podía saber. ¿Por qué? Porque estaba en el futuro. Viene una gran hambre. Él vio esos conocimientos revelados de Dios, palabra de ciencia, viene una gran hambre. Ah, vale. Y ahora dice la Biblia, enseguida los hermanos guardaron comida y la llevaron a Jerusalén. ¿Eso qué es? Eso es sabiduría, porque la palabra de conocimiento fue dada, pero no se quedaron de brazos cruzados, sino que hicieron algo sabio para solucionar el problema de la gran hambre. Dios dio una palabra de conocimiento y ellos usaron sabiduría para que cuando viniera el hambre, entonces podrían sobrevivir. Esto le pasó también a José. ¿Os acordáis de los sueños de las vacas feas? No, eran gordas y flacas. Entonces las gordas se comieron a las... No, es al revés. Las flacas se comieron a las gordas. Es impresionante la única vez que ha pasado eso. Una flaca se come una gorda y la flaca queda igual. Y ahora, cuando le cuentan el sueño, le es revelado a él. 7 tiempos son las 7 flacas, las 7 vacas flacas, y otros 7 tiempos son las 7 vacas gordas. 7 tiempos buenos, 7 tiempos malos, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Eso fue una palabra de conocimiento. ¿Por qué? Le fue revelado a través del conocimiento de Dios la interpretación del sueño. Pero ¿dónde está la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría, que también le fue dada en ese momento a José, era Faraón
Prepara en el tiempo bueno mucha cosecha, guárdalo en graneros para que cuando venga el tiempo que es malo, todos tengamos para comer. Y entonces le dijo, búscate un hombre. Claro, date cuenta, estaba viendo un hombre que a través del conocimiento divino supo interpretar el sueño, y no solo supo por el conocimiento cómo interpretarlo, sino que tuvo sabiduría para solucionar el problema que venía. Entonces Faraón dijo, ¿y quién hay otro hombre como tú en toda la tierra que descansa el Espíritu de Dios sobre él? Tú eres aquel hombre. Ponerle un anillo, ponerle un collar, ponerle un vestido, llamarle de otro nombre, darle a una mujer de Egipto, la mejor de todas y de mi pariente más cercano, y efecto en el trono, yo seré mayor que tú cuando estés sentado en el trono, mientras tú y yo somos iguales, y cuando todo el mundo te vea, inclinen la rodilla delante de ti, porque hoy Dios te va a honrar. Y le puso como rey de Egipto. Ahí funcionó el don de ciencia y el don de palabra de sabiduría. La ciencia, el conocimiento; la palabra de sabiduría, la solución a ese conocimiento. A veces el Espíritu Santo en don de ciencia no me ha usado mucho, de decir, te pasa esto, o conocer un problema de alguien por revelación. No me ha usado mucho, pero en palabra de sabiduría sí me ha usado mucho el Señor, de venir a alguien, dame un consejo, o decirme un problema y venirme una palabra de sabiduría y dársela. Lo que pasa es que, por no ser altanero, yo no le he dicho a él que es una palabra de sabiduría, y que si lo hiciera todo se arreglaría, porque Dios estaba detrás del asunto. Porque una cosa es que tú aconsejes y otra cosa es que aconseje Dios. Dios siempre está detrás de su palabra para ponerla por obra. Entonces, cuando es el Señor que da una palabra de sabiduría y haces caso, viene y se arregla el problema, o se arregla el carácter de esa persona que Dios está usando ese problema para bendecir su carácter. Porque Dios está detrás de su palabra para llevarla a cabo. Luego dice, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y ahora dice, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro fe. Date cuenta que en la Biblia hay diferentes clases de fe, que una vez lo dimos aquí, pero solamente vamos a tocar dos. Está la fe de salvación, que todo el mundo la puede tener si escucha la palabra y el Espíritu Santo le redarguye. Es la palabra quien produce fe. Romanos 10:4 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Claro, la fe de salvación viene a través de la palabra. La pregunta es, ¿por qué? Pues bueno, viene porque la palabra trae un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Salvación. Entonces, la información de la palabra produce fe en el hombre. Pero eso en todos los temas. Vamos a ver. Imaginaros que hay un pastor que fuma tabaco. Que los hay. Entonces, tú no sabes que ese hombre fuma tabaco. Pero yo te digo, fulano de tal fuma tabaco. Yo te he dado la información. Tú no sabías que fuma tabaco fulano de tal. Es un hombre religioso, pero tú no sabes si fuma tabaco o no. Al yo darte la información, ahora está en ti la capacidad de poder creer o no creer la información que yo te estoy dando. Eso es lo que hace la palabra. Se da la información, y la información capacita al hombre que está muerto en sus delitos y pecados para tener la capacidad de creer o no creer el mensaje. Eso se llama fe salvífica. Pero luego, aparte de esa fe que la tienen todos los creyentes salvos, hay un don de fe. Ese don de fe no lo tiene todo el mundo. Lo tienen algunos, que el Espíritu Santo ha capacitado con ese don. Y la verdad, esos hombres se mueven mucho, el Señor les usa verdaderamente en una vida de sanidades y milagros genuinos de Dios. No hablo de las locuras, por favor, que se cometen en YouTube. No me comparéis ni me metáis ahí, porque no soy ahí, y vosotros lo sabéis, y YouTube también lo sabe por las predicaciones que hay. Pero un hombre y una mujer que tiene el don de fe vive realmente una vida de sanidades y de milagros de Dios, y puede contar muchos testimonios. Y además nosotros conocemos hombres así, como el hermano Emiliano, como nuestros ancianos, vivieron una vida realmente de milagros y tenían el don de fe. El don de fe, ¿cómo se puede explicar el don de fe? Bueno, te voy a explicar un poquito el don de fe. La Biblia dice, en el capítulo 12, el apóstol Pablo habla del don de fe, pero en el capítulo 13 él habla del amor. Porque dice, después de hablar de los dones, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? El amor.
Y para que entendamos que el amor es más importante que los dones, él hace una comparación entre los dones hablados en 1 de Corintios 12 y el amor hablado en 1 de Corintios 13. Y él empieza diciendo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. El don de lenguas lo he mencionado en el capítulo 12, un don de provecho y de edificación para los santos. Pero si no hay amor, no sirve para nada. También dice, si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda fe. Ahí está hablando de los dones también que ha mencionado en el capítulo 12, y date cuenta que la profecía, la ciencia y la fe lo une, porque son dones literalmente misteriosos de Dios. Date cuenta que está hablando de fe, que obra sanidades y milagros, está hablando de ciencia, que es un conocimiento revelado, está hablando de profecía, que sirve para exhortar, para edificar al creyente y para redarguir, y también sirve para revelar el pasado o el futuro, no como los profetas del Antiguo Testamento, pero sí en un área bendecida por el Señor. Y ahora, claro, dice, si tuviese fe de tal manera que trasladase los montes. Ahí él habla de una fe que traslada los montes. ¿Quién habló de esa fe? Jesús. ¿Os acordáis que Jesús dijo, tened fe en Dios y dijeres a este monte, échate de aquí para allá, y os obedecería y nada os sería imposible? Ahí el apóstol Pablo, cuando dice si tuviese una fe de tal manera que trasladase los montes, está haciendo referencia a Mateo 17:20, creo que fue, donde el Señor habló de esa clase de fe. Pero esa clase de fe, que Jesús dijo, tened fe en Dios, en el original, también se puede traducir como tened la fe de Dios. Ahora, ¿cuál es la fe de Dios? La fe de Dios es que Dios cree en Él. Es decir, cuando Dios dijo, sea la luz, o sea, Él no tembló, no dijo, y si no aparece, y si no se da, y si... No, Él sabía que se iba a dar. Sea la luz, dice la Biblia, y fue la luz. Sea el sol, y fue el sol. Sea las estrellas, y fueron las estrellas. Lo que Él dijo apareció. Por eso los salmos dicen, Él dijo y fue hecho. ¿Te das cuenta? Él no tenía duda de que eso iba a aparecer porque tenía fe en el poder de su palabra. Entonces, cuando la Biblia dice, tened la fe de Dios, pero uno no puede tenerla, porque es un don dado por el Espíritu. Uno no puede ejercer la fe de Dios. Yo quiero tener la fe de Dios. No puedes. Es el Espíritu Santo que se la da a ciertos creyentes. Entonces, ¿qué es la fe de Dios? Es un cacho de la confianza que Dios tiene en sí mismo, que la quita de Él, por así decirlo, y la deposita en ti. Ese es un creyente que tiene una fe superior. Esos creyentes también lo hemos visto en nuestras iglesias, creyentes que tienen una fe superior, poderosa en Dios. Es un don dado por el Espíritu. Entonces, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades. ¿Te das cuenta? Está en plural. No dice a otro por el mismo Espíritu don de sanidad. No dice eso. Dice dones de sanidades. En ese. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades. Pero Dios, esto que voy a decir parece loco, pero te lo puedo comprobar con la historia. Dios ha dado dones de sanidades y hay gente que le usa más para una enfermedad que para otra. Por eso es plural. Sanidades. Porque ese don está repartido por Dios. Y hay gente que ora por muchas enfermedades y no se sana, pero hay una exclusiva que siempre ora y casi siempre el Señor se mueve a través de él. Es plural. Y su fe también ha sido fortalecido contra esa enfermedad. ¿Lo entiendes? Ha sido fortalecido contra esa enfermedad porque Dios le ha usado varias veces. Sí, siempre quiero notar algo. Pedir dinero por orar por los enfermos. Pedir dinero para orar por alguien que tiene una enfermedad. Eso simplemente es un intercambio de enfermedad. Porque el que hace eso está enfermo en su corazón. Se está atrayendo el pecado a su vida. Es un intercambio de enfermedad. De gracia, de recibisteis, da de gracia. Entonces hay gente que dice, trae tu ofrenda y tu sanidad va a ocurrir. Trae tu dinero y tu sanidad va a ocurrir. Eso es diabólico, porque el apóstol Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. El 7º Papa de la Iglesia Católica estaba contando el dinero de la Iglesia Católica, imagínate, había mucho, y un hombre a su lado que contaba también las monedas le dijo al Papa, ¿qué, Papa? Ya no podemos decir como Pedro, que no tenemos ni oro ni plata.
a lo que el Papa le respondió, pero tampoco podemos decir, levántate y anda. ¿Por qué? Porque nunca se cobra por las cosas del Señor. Y esto se está moviendo mucho en el mundo evangélico. Hay testimonios de gente que ha dicho, así te dice el Señor, dame tu casa. Y le ha dado su casa, hermanos. Y le ha dado las Escrituras. Y se ha quedado sin casa, literalmente. La persona muy obediente, pero también muy ignorante. Porque Dios no te va a pedir nada de eso. ¿Cómo te va a pedir Dios una casa y te va a dejar en tu casa ahí tirado? ¿Cómo va a hacer Dios eso? Eso es una locura, Dios no va a hacer eso. Entonces, siempre que veas un hombre que dice que tiene el don de sanidad, y ocurren sanidades, pero cobra dinero, no te lo creas, no es del Señor. El Señor no trabaja así, el Señor no se mueve así, y el Señor no honra eso. El Señor usa a un hombre que tiene don de sanidad, y que Dios lo usa de vez en cuando en sanidades, porque el que tiene el don de sanidad no tiene poder de sanar él. El Señor le usa más frecuentemente que otros creyentes. Quiero aclarar esto. ¿Todos los creyentes podemos orar por sanidad? Sí. ¿Nos puede Dios usar a todos? Sí. Pero el que tiene el don de sanidad será usado más frecuente en eso que en otro. Pregunta, ¿todos los creyentes tenemos el don de profecía? No. ¿Podemos profetizar todos? Sí. Pero el que tiene ese don será usado por el Señor más frecuentemente que otros creyentes. Porque es una manifestación del Espíritu en su vida y el Espíritu Santo ha decidido moverse así a través de él. Porque eso es soberanamente dado por Dios y Dios se mueve así. Entonces, una persona que tiene el don de sanidad, pues el Señor lo usa, pero no tiene poder para sanar. Porque hay gente que dice que ya no cree en el don de sanidades. Dice, porque si tiene el don de sanidad, ¿por qué no sana a todos? Es una locura eso, porque es que el poder no lo tengo yo, lo tiene el Señor. Y Él es soberano y se mueve cuando quiere. Por eso cuando Pedro sanó al cojo, ¿qué le dijo a la multitud? ¿Por qué nos miráis a Juan y a mí como si por nuestro poder o nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este? El apóstol Pedro entendía que no era su poder quien había sanado al cojo, que era el Señor quien lo había sanado. Dice, si tiene el don de sanidad, ¿por qué no se va a los hospitales? Eso es otra tontería. Pues yo puedo ir y Dios frecuentemente me puede usar, pero no se van a sanar todos, porque el apóstol Pablo también tenía el don de sanidad y Timoteo a su lado le dijo, tómate un poquito de vino por tus frecuentes enfermedades y por tu estómago. ¿Oró por él? Seguro, porque la iglesia primitiva para eso estaba muy metida en eso. Hoy la iglesia no solemos orar apenas por esas cosas, pero la iglesia primitiva estaba acostumbrada a ver al Espíritu Santo obrar. ¿Él oraría por Timoteo? Claro que sí, pero ¿se sanó Timoteo? No. ¿Por qué? Porque es un don utilizado soberanamente por Dios que a veces quiere y a veces no, pero frecuentemente cuando quiere hacerlo, Él se moverá por regla general, por orden establecido por Él, a través de un hermano o una hermana que Dios le haya dado ese don. ¿De acuerdo? Entonces, dones de sanidad. A otro el hacer milagros. Siempre un milagro siempre va acompañado de un propósito. Bueno, todo lo que Dios hace tiene propósito. Pero un don de milagros es un don muy espectacular. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que yo he visto en YouTube que ora por un cojo y le estira la pierna y dice, ahora, se estira la pierna coja y ahora se hace más grande que la que estaba bien. Y dice, no, pues ahora esta. Oh, se ha pasado. Ahora esta más para... Y digo, venga, hombre, ni que fuera un circo esto. Eso es totalmente falso y diabólico. El Señor no juega a hacer milagros. El Señor hace milagros. De verdad. Entonces, un milagro, un hombre puede ser usado para hacer milagros, pero siempre tienen un propósito concreto de edificación, de bendición y de salvación o de edificación para la iglesia. Un milagro no es una sanidad. Pero no es una sanidad, porque la sanidad tiene que ver con el cuerpo. Ahora, una sanidad siempre es un milagro. ¿Has visto qué cosas? Un milagro no siempre es una sanidad. Pero una sanidad siempre es un milagro. ¿De acuerdo? Entonces hay gente que tiene ese don y literalmente vive una vida de milagros. Gente, aquí no vivimos nada, pero en otras naciones donde hay mucha necesidad, hay pastores humildes de sana doctrina que creen todo esto, que no abusan de los dones, que no sacan ni dinero, que no hacen cohecho y que te cuentan milagros realmente de parte del Señor en sus vidas. Como, por ejemplo, pastores pobres que no tenían para pagar el alquiler de su casa, el alquiler del local de la iglesia o comida para sus hijos y el Señor
los bendijo. Te voy a contar un testimonio. Mi padre no tiene el don de milagros, ni el don de sanidad, ni el don de profecía. Le he visto hablar en lenguas poco, yo creo que no tiene dones. No, tiene dones el de predicar. Los demás no le he visto hacer nada más. Pero sí, mira lo que le ocurrió un día. Estaba pastoreando en Medina del Campo y pasaba la vaca, es un pueblo, y mi madre cogió leche que le costó 2 pesetas o algo así. En aquel tiempo cogió 2 vasos de leche para Ramón y para mí. Ramón tenía 3 años, 4 años o así, o 3, y yo tenía 9 meses creo. Y mi padre puso la leche, mi madre puso la leche para que nosotros bebiéramos y no teníamos nada más para untar ni comer. Mi padre, al ver eso, que no teníamos nada, solamente leche para beber y para nosotros dos, se dio la vuelta llorando y se fue. Salió de la casa orando al Señor. Señor, válgame cómo estamos, Padre. Y abrió la puerta para irse y cerró. Y cuando cerró, escuchó, se dio la vuelta y había una bolsa en el pómulo de la puerta. Se acercó, miró, churros calientes. Lo pasó, no lo dio. Y bueno, a mí me lo daría mi madre no sé cómo, y mi hermano Ramón pues hincharía más que yo porque era más grande, y él también pudo comer y mi madre igual. ¿Quién lo puso ahí? Pues él no sabe quién, humanamente, pero nosotros sabemos quién lo puso. Lo puso el Señor. Eso fue una intervención milagrosa de la mano de Dios para su siervo. Entonces, en hacer milagro. Otro, profecía. A la profecía, sabes que tengo un mensaje de la profecía que algún día lo daremos, pero bueno, la profecía está para exhortar, para consolar y edificar, y la verdad es muy largo y es de mucha bendición. Pero seguimos. A otro, discernimiento de espíritus. Eso es que el Señor le da a ver, literalmente, cuando uno viene con un espíritu que no es del Señor. Que eso también lo tenía el Señor. Cuando alguien venía con un espíritu bueno, un espíritu malo, él se daba cuenta. Y también puedes saber cuando alguien está poseso, endemoniado, también lo puedes ver a través de ese don, te das cuenta, y el Señor pues lo que te indica es orar por esa persona. A otro, interpretación de lenguas. Bueno, uno habla en lenguas y otro interpreta pues lo que está hablando. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y estos son los dones espirituales. Y cuando el Señor así lo permita, algún día tocaremos en profundidad el don de profecía, que es un don precioso, cómo se puede desarrollar y cómo el Señor lo hace. Pero termino con este dato. Los dones se dan soberanamente, los usa el Espíritu Santo soberanamente. El hombre no puede manipularlos, no puede exagerarlos, sacar cohecho, dinero, hacerse grande a través de los dones, y mucho menos usar a Dios, porque Dios no es manoseable. Él es soberano, es Él quien usa a sus siervos y es Él quien lo hace. Nosotros debemos de tener fe para creerle a Dios y que Dios se mueva a través de los dones espirituales que edifican y bendicen al cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, por este estudio de los dones espirituales. Ha sido muy deprisa, muy corriendo, porque lo he sentido aquí en este momento de darlo. Algún día poquito a poco lo tocaremos uno a uno con testimonios, pero más o menos hemos dado una síntesis de los dones. Cierra tus ojos, dale gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tu Espíritu nos ha bendecido hoy.